Bueno, ahora sí, bienvenidos a un nuevo reencuentro, pero este va a ser un poquitico más especial porque pues vamos a estrenar el video número 100 del canal. El día de hoy pues vamos a hablar de por qué Jesús y no Pitágoras y pues para iniciar vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias porque nos das la oportunidad nuevamente de reunirnos acá con mi familia y pues con David. Gracias por mantenernos vivos y pues por darnos muchas bendiciones. Te pido que me ilumines con el Espíritu Santo para poder hablar sobre este tema con mucha habilidad, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me avisan porfa si ven las diapositivas. Bueno, para iniciar, pues el tema es ¿por qué Jesús y no Pitágoras? Si hay un personaje que realmente ha causado controversia, es Jesús. Un personaje que ha causado tabú y muchas dudas existenciales. Para iniciar, las preguntas más frecuentes es, ¿Jesús quién es? ¿Realmente existió o es una leyenda? Bueno, hace más de 100 años, Bertrand Russell, en su libro ¿Por qué no soy cristiano?, da razones por las cuales no puede creer en Jesús y afirma que su existencia es dudosa. Sin embargo, historiadores, agnósticos y ateos admiten que su existencia y su historicidad es verdadera. Bart Ehrman, más adelante hablaré de él, así que pues no olviden su nombre. Ahora bien, este personaje, Bertrand Russell, propuso que alguien ocupara el lugar de Jesús. Él dice, él escribe sobre la existencia de Jesús y pues, como ya dije, da razones por las cuales su existencia es dudosa. Pues antes de iniciar con este personaje, quería hablar de que, pues, Bertrand Russell dijo una frase de que Pitágoras intelectualmente ha sido uno de los hombres más inteligentes de la historia y por qué no mejor se habla de él. Él dice tanto en sabiduría como en locura, Pitágoras y no Jesucristo merece la atención del hombre moderno. Muchos eruditos creían que Pitágoras era el que desarrolló el concepto de que los números son la esencia de la realidad y en base a ello se le atribuye a Pitágoras como el padre de las matemáticas. Y ahí es donde yo formulo esa pregunta. ¿Todo esto es cierto? Los pensadores nunca se han cuestionado las atribuciones que se le dan a él. Entonces, en realidad, Pitágoras es un mito. Ahora sí, pues voy a hablar sobre Stuart Mill, que fue el mentor de Pitágoras. Y él afirma lo siguiente: Jesús es la mayor prueba de mi existencia. Es muy confuso, ¿no? Que entre ellos contradiciéndose, el mentor y el alumno. Uno queriendo negar la existencia de él y el otro afirmándola aunque no crea en él. Él además dice que si Jesucristo no existiera, ningún ser humano con una mente tan finita inventaría a un ser tan poderoso e infinito. Entonces, como que la frase es como una evidencia más, pues porque él, siendo un ateo, afirma la existencia de él. Voy a hablar también sobre Lewis, un ateo que escribió un
sobre cristianismo puro y simple y se intentando impedir que alguien repita la remarcada tontería que muchos dicen de Jesús. O sea, pues como Stuart, que admite la existencia de Jesús, sin embargo no cree en él, es una tontería y de afirmar su existencia si uno no termina creyendo en él. Antes de iniciar pues con las evidencias, y pues voy a comentar algo sobre, ante la teoría de que Pitágoras puede estar encima de Jesús, no es más que un pobre y triste argumento. Y ahora sí, pues vamos a iniciar con las evidencias. La primera, Bert Ehrman. Anteriormente les comentaba sobre ese personaje y que no lo olvidara. Él fue un agnóstico y uno de los críticos más directos del cristianismo. Cree que Jesús fue una persona histórica de carne y hueso. Él escribe: creo que la evidencia de que Jesús existió es tan abrumadora que es necio afirmar lo contrario. No conozco a nadie que sea un historiador responsable que esté entrenado en el método histórico o cualquiera que sea un erudito bíblico y que esa fuente de trabajo que le da crédito absoluto a todo eso. Otra evidencia es, ya se las voy a explicar. El Evangelio de Marcos fue escrito en el año 60 después de Cristo. El Evangelio de Mateo y Lucas fue escrito en el año 80 después de Cristo. Y Juan en torno al año 90 después de Cristo. Durante estos periodos después de la muerte de Jesús, aún había gente que lo conocía. Si se hubiesen difundido enseñanzas falsas, estos testigos hubiesen dado la voz de alarma. Las fechas en las que se escribieron los evangelios no son tardías como algunos piensan. Fueron escritos poco tiempo luego de la muerte de Cristo. Ahí voy a hacer como unas comparaciones, entonces, para que sepan. La biografía de Alejandro Magno fue escrita 400 años después de su muerte. Y a pesar de esto, los historiadores creen que son fiables. En cambio, los evangelios fueron escritos en periodos de tiempo y aún así dudan de ello. Buda vivió aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo y su biografía más antigua fue escrita en el año 2, en el siglo II después de Cristo. Eso significa que fue 500, 600 años después de su muerte. La vida de estos personajes fácilmente se pudo adornar con leyendas. Y pasaron pues en sí 30 años después de la muerte de Jesús cuando se escribe el primer evangelio. En realidad es muy poco tiempo para poder escribir una leyenda. Y pues viendo ahí videos sobre la leyenda, dicen que una leyenda pues buena y que sea pues de verdad, se tarda en escribir casi 100 o 120 años, entonces decir que después de 30 años que los evangelios sean leyendas es como un poco erróneo. Bueno, también voy a hablar sobre Fabio Josefo. Y pues su testimonio se considera importante y los expertos coinciden que la información que él da es viable. ¿Por qué quería dar este punto? Porque él menciona a Jesús y otras personas del Nuevo Testamento en sus escritos. En Antigüedades de los Judíos, en el año 90 después de Cristo, él escribe: aproximadamente en aquellos días, un tal Jesús, un hombre sabio, si es válido llamarlo hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro de hombres que recibía la verdad con agrado. Él atraía a muchos de los judíos y a muchos de los gentiles. Lo llamaban el Cristo, y cuando Pilatos, atendiendo la sugerencia de los principales de entre nosotros, lo había condenado a la cruz. Los que le amaron
Desde el principio no lo abandonaron. Se les apareció resucitado al tercer día, tal y como los profetas divinos lo habían predicho. Ahí también es una evidencia de que los evangelios no mienten. Al igual que otras 10.000 cosas sorprendentes que dijeron de él. La existencia de los cristianos, nombre que tomaron de él a partir de entonces, aún continúan hasta nuestros días. Entonces es impresionante que pues un escritor haya dicho y afirmado pues la historia de Jesús. Su estilo literario. Los que escriben sobre Jesús llaman a sus libros evangelios. Antiguamente se usaba para describir un personaje histórico grande. Y en griego, pues evangelio significa buena nueva. Y asimismo se escribió con Augusto César y nadie dudó de si él existió. Los judíos no inventarían un ser humano divino. Ahora, pues dirán, ¿por qué? La primera razón, iría en contra de su identidad cultural. ¿Por qué? Porque ellos creían en un solo Dios. Entonces sería un poco loco afirmar que los discípulos escriban sobre Jesús, quien él mismo se atribuía como un Dios, como Dios reencarnado. Entonces sería un poco, en esa época lo llamarían locos a ellos por creer que él era el Dios cuando solo se creía en uno. Las actitudes de Jesús no eran bien vistas en esa época. El hecho de ayudar a enfermos, a prostitutas, a niños, a los pobres, alimentar a los enfermos, etcétera, no eran bien vistos en esa época. Eran actitudes vergonzosas en esos tiempos. Entonces, es una pregunta retórica que yo hago porque uno escribiría sobre un personaje teniendo actitudes vergonzosas. Uno más bien acomodaría su imagen para que tenga actitudes aceptables, ya sea para esta época o en el caso de Jesús, para la época antigua en la que él estaba viviendo. Primera de Corintios 1:23. ¿La puede leer, Valen, por favor? Ashley, primera de Corintios 1:23, ¿sí? Sí. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Es impresionante ese versículo, ¿no? Bueno, pues antes de concluir, también quería pues decir un dato, que era que Glaser, que fue un agnóstico también, dijo, el poder de un mito no está en ser falso o verdadero, sino en cuánto efectivo es. Entonces, según el razonamiento de él, si Pitágoras fue un mito, no es tan relevante porque inspiró a grandes pensadores como Einstein, Copérnico y Kepler. Hay incoherencia. A los pensadores no les interesa si fue mito o no, pero cuando se trata de la religión, lo llaman mito y sus creencias deben ser comprobados y eso es cuestionado y todo tiene que ser real. Entonces, se contradicen ellos mismos. Y pues ya lo último que quería decir es que aquellos que niegan su influencia, recuerden que Jesús influyó tanto en la historia que fue dividida en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Y pues
Si también dudan de eso, sobre la influencia de él, en el 2013 fue publicado un libro de una universidad y llegaron a la conclusión a partir de cálculos y algoritmos que Jesús era y es la persona más influyente del mundo. Y bueno, pues hasta aquí llegó pues, la conclusión de esta exposición. Y pues quería decir algo, que no tenemos que aceptar a Jesús como un personaje histórico, sino más bien aceptémoslo como nuestro Salvador. Y que no solo que la historia de la humanidad se divida antes y después de él, sino que nuestra vida también se divida antes de conocerlo y después de conocerlo, y verán el gran cambio que Jesús conlleva en nuestras vidas. Y bueno, quería pues ya para terminar hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias por darme la oportunidad de explicar este tema. También te pido por mi abuelita que está enferma, por mi tío que también está enfermo, por la esposa, la esposa de un compañero de mi papá que recayó de nuevo en el cáncer, Señor. Si David tiene alguna petición tuya, Señor, que tú se la puedas permitir. Si alguno de las personas que están acá reunidas te están clamando algo a ti, Señor, que tú le puedas responder de la manera que más les convenga, Señor. Te pido que nos ilumines cada día, que no nos apartemos de ti, que te aceptemos como el Salvador, que no seamos ni fríos ni tibios, Señor, sino que seamos calientes. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.